Cada vez que hablo con gente como tú, después me empiezo a preocupar, me decepciono y digo, ¿qué hago con esta ciudad que amaba tanto y quiero vivir acá con mis hijos, ¿no? O sea, ¿cuál sería a corto y mediano plazo alguna solución? Finalmente, si tenemos una densidad de 5, 6, 7 millones que va a seguir creciendo para estas cuestiones. Primero pensando en el agua, ¿no? Ni siquiera nos metimos en el aire, pero en el agua. Ajá. Hay un concepto, en las políticas públicas del agua, hay un concepto que se llama de seguridad hídrica y que no es difícil de pronosticar que se pueda lograr para Monterrey. Y esto implica como dos grandes escenarios. El primero es que se garantice el agua para las poblaciones humanas y de vida silvestre en situaciones de incertidumbre, como lo que decías al inicio. No tendríamos que depender de si llueve o no llueve, ¿no? El agua tiene que estar garantizada. Incertidumbre es que ahora tú me estés diciendo el gobierno de que me cortan el agua, ¿eso es incertidumbre? No, incertidumbre es que no sabemos cuándo va a llover suficiente, sí. Esa sería parte, y la otra es una incertidumbre política, ¿no? Pues sí, no sabemos estos que van a hacer, ¿no? Pero ese es como un primer enfoque de la seguridad hídrica, o sea, yo garantizo el agua. Aunque no llueva. Aunque no llueva, y eso es posible. O sea, para mí la cuenca del río San Juan bastaría para abastecer, no al 100%, quizás a un 75%, las necesidades de la zona metropolitana de Monterrey. Y lo afirmo por los volúmenes de almacenamiento estables de la presa del Cuchillo y la del Azúcar en Camargo. Ese es uno. Y el otro enfoque es que le llamamos cuando llueve de más, cuando hay una tormenta tropical, un huracán, que los impactos no sean destructivos. Eso es perfecto y van, digamos, de alguna manera articulados. Por ejemplo, yo evito la destrucción haciendo conservación y restauración de la parte alta de la cuenca, por ejemplo, las zonas incendiadas. Si no lo hago, nos vamos a acordar de esta conversación, en la próxima, porque no lo han hecho, en la próxima lluvia... porque no tiene vegetación que frena el agua. No, el agua va a bajar impresionante, o sea, la ciudad va a quedar más destruida que durante la tormenta. Porque el fuego arrasó con toda la vegetación. Con 20.000 hectáreas. Y esas 20.000 hectáreas va a caer el agua así. Y se va a venir para acá, sí. Entonces, si yo no restauro esas 20.000 hectáreas, me va a destruir la ciudad. Si yo no restauro esas 20.000 hectáreas, pierdo la capacidad captadora de agua de esa cuenca, ¿no? Entonces todo está articulado, pero ese es el enfoque de seguridad hídrica y ya está determinado qué debe de hacer el gobierno de Nuevo León para lograr ese contexto, ¿no? Los proyectos, las obras, los presupuestos, todo ya existe, pero la visión política de quienes están en agua y drenaje de Monterrey no alcanza para eso. Por eso yo digo que, y lo digo claramente, para mí es, desde su director hay una incompetencia total, de la visión no alcanza para entender lo que tienes que hacer. Ok, quitemos que es un inútil, listo, vamos a dejarlo ahí, ¿no? Ese factor, ahí lo tenemos a este señor, veremos qué pasa con él. Pero existen esos planes, ¿quién los presentó? Estos que tú me mencionas, de emergencia hídrica, de estar preparados para esta... El documento sería el Plan Hídrico Nuevo León 2050, que digamos, también tiene sus matices y sus claroscuros, ¿no? Porque fue financiado por las grandes empresas, ¿no? Y en estos claroscuros, por ejemplo, resta responsabilidad al consumo industrial y agrícola. O sea, ellos dicen, nosotros nada más el 7%, lo cual es falso. ¿Cuánto consumen las empresas según tu experiencia? Depende o sea, si analizamos a nivel entidad de todo Nuevo León, es realidad que el 7% es de las empresas, porque las empresas están concentradas en la capital y su región metropolitana, y en el resto del estado la industria es marginal, ¿no? Entonces, por eso hace que la comparación sea, pero si analizamos las concesiones de agua a nivel metropolitano, los usos agrícolas e industriales suben al 57%, es un chorro, es un montón. Y los usos residenciales bajan al 43%. Eso le da responsabilidad a estos sectores. O sea, de 7 a 57 si contemplamos todo y nosotros, las personas en nuestra casa, 43, sí. Entonces, ahí sí cambia el análisis, ¿no? Claro, y la responsabilidad. Bueno, pero eso no te lo dice el Plan Hídrico Nuevo León 2050. Porque lo sponsorearon las empresas. Claro, esa es una interpretación totalmente muy acercada a la realidad, creo yo, ¿no? Pero lo que yo veo favorable es, digamos, el análisis técnico-científico me parece muy sólido. Y ahí te dice qué proyectos debes de construir, ¿no? Y te dice una priorización, una calendarización, cuál es el costo. Eso es lo que debe de implementar el gobierno. Estaríamos hablando de, yo creo que ya tiene 4 años, pero hablaba de alrededor de 60,000 millones de pesos. Digamos, la tercera parte del presupuesto de egresos anual de Nuevo León. Claro. Pero entonces, pensemos en que se haga una calendarización a 10 años, que logres implementar. Sí, por lo menos ver ahí la luz al final, que está largo, pero el túnel se acaba en algún momento, ¿no? Exacto, y eso no existe, Santiago. O sea, ahorita la respuesta de las administraciones es reactiva. Te corto el agua nada más, ¿no?
Y aparte te regaño porque no. Porque no Sí, la cuidas. pues no es por ahí, no es aceptable.